Argentina ha estado en los medios recientemente, no solamente a raíz de las PASO, de las elecciones primarias, sino nuevamente y lamentablemente por ser una economía que recurrentemente cae en crisis económica tras crisis económica. Y esto se puede ver, por ejemplo, que desde finales del año 2013 Argentina ha atravesado constantes procesos de bruscos cambios en el nivel de precios. Este panorama se ha vuelto mucho más sombrío desde inicios del año pasado, habiendo alcanzado ya niveles récord de inflación. A partir del 2020 se observa una inflación mensual mayor al 5%, me refiero a inflación mensual. Este resultado superó la inflación anual del 65% y nuevamente la Argentina se encuentra en un estado hiperinflacionario. En contraste, nuestro país ha tenido bastante estabilidad en los precios. La inflación promedio en los últimos 20 años ha oscilado entre 2 y 4%. Recordemos que el Perú tiene un rango meta, el Banco Central tiene un rango meta entre 1 y 3%, y a excepción del 2008, durante la crisis financiera global, y el último episodio de la post-pandemia y de los shocks externos que ha sufrido la economía peruana, al igual que el resto del mundo, Perú ha tenido inflación relativamente baja. Pero esto, como sabemos, es un fenómeno global. Entonces hay una discrepancia muy notoria entre la estabilidad de precios que ha tenido nuestro país frente a la Argentina. Y a su vez, si uno compara el crecimiento económico de los últimos 20 años, en promedio, el Perú ha crecido a una tasa bastante superior a la Argentina. Entre el 2002 y el 2022, Perú creció 4,63% en promedio, mientras que la Argentina lo hizo a 2,4% en promedio anual. Para iniciar la conversación y a modo de introducción, quisiera pedirle tanto a Pablo como a David sus reflexiones respecto a qué atribuyen el hecho de que dos países como Perú y Argentina hayan tenido caminos tan distintos, y qué lecciones pueden sacar de la experiencia que ellos ven de manera comparativa entre los dos países y otros países de la región. Nuevamente, bienvenidos a todos. Comenzamos por Pablo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Miguel, por la invitación a participar en este espacio, y es un placer también hacerlo con David. Bueno, efectivamente, lo que tú has descrito es una situación actual que tiene la Argentina de una crisis económica muy seria, que se manifiesta básicamente en un desequilibrio fiscal muy grande. Y dado que se encuentra hoy con un riesgo país que básicamente la aísla del mercado de capitales internacionales, ese desequilibrio fiscal es financiado únicamente por o deuda doméstica de corto plazo o emisión monetaria. Y la emisión monetaria, entonces, ha generado una inflación creciente que, junto con un sistema muy complejo de controles de capitales, bueno, se ha ido acelerando. El gobierno ha decidido devaluar el tipo de cambio oficial un 27% después de las elecciones primarias. Eso obviamente que repercute directamente en el índice de precios, y hoy las expectativas para la inflación de Argentina para el año 2023 son más cercanas al 180% anual. O sea, la cuestión inflacionaria ha empeorado de manera significativa. Al mismo tiempo, Argentina no tiene reservas, porque al emitir moneda no puede mantener un tipo de cambio comercial que no se devalúa,
Y por lo tanto, lo que ha recurrido, bueno, primero ha perdido reservas y las reservas que tiene hoy la Argentina son negativas. Y dada esa situación, entonces lo único que le ha quedado al Banco Central es básicamente prohibir el acceso al tipo de cambio oficial a los importadores. Y dado que 80% de las importaciones en la Argentina son bienes intermedios, esto ha generado entonces una recesión económica y por lo tanto Argentina hoy se encuentra en un proceso de estanflación con un Producto Bruto que se espera que caiga 3% durante este año y esta inflación que esté, digamos, entre 180 y 200% para fin de año. Digamos, es interesante, yo encuentro muy interesante la comparación con el Perú, porque, digamos, si vamos más atrás a la década de los 90 y al inicio de la década de los 90, la Argentina y el Perú recorrían caminos muy similares. Ambos países tuvieron hiperinflación en el 89, en el 90. Eh, Eran países altamente dolarizados, como consecuencia precisamente de la inestabilidad financiera. Y a partir de ahí, ambos países de alguna manera adoptaron una serie de reformas estructurales y macroeconómicas que de alguna manera fueron caracterizadas como el consenso de Washington. Y ambas economías lograron la estabilidad, ¿sí? Y mejorar sus cuentas fiscales. Para el año 2000, ambas economías tenían un nivel de deuda a producto muy similar, del orden del 40% del producto, ¿sí? Pero claro, luego tuvo, digamos, con un tipo de cambio fijo bajo el régimen de convertibilidad y por motivos políticos, tuvo una crisis muy fuerte en el año 2001 y a partir de ahí es como que descarriló, se fue a la banquina, mientras que el Perú siguió insistiendo en la construcción institucional de políticas fiscales prudentes, políticas monetarias prudentes con la independencia del Banco Central, con Julio Velarde, que ha estado en el cargo de la presidencia del Banco Central de Perú por muchos, muchos años. Y bueno, digamos, Perú llega a la pandemia, al COVID, siendo junto con Chile los dos países de América Latina con menor deuda a producto, por debajo del 30% del Producto Bruto, mientras que Argentina, bueno, optó por el populismo, por el default, por la rotura de los contratos, lo que se llamó la especificación, y bueno, y seguimos hoy, hasta hoy, estamos, digamos, sufriendo las consecuencias del populismo y de alguna manera en las últimas elecciones ha habido una reacción popular muy fuerte contra el modelo populismo, del populismo y se ha generado cierta esperanza de mejoras en la calidad de políticas económicas hacia futuro. Gracias, Pablo. Lo que has escrito de la Argentina actual es lo que efectivamente vivió el país, el Perú, y muestras dos recorridos similares hasta el punto de inflexión del 2001 en adelante. David, adelante, por favor, tus palabras. Muchas gracias, Luis Miguel, y un saludo a Pablo y también un saludo a todos los que se encuentran participando y oyendo este, esta convocatoria. Eh, yo quiero partir justamente hablando de esta
de este aspecto señalado por Pablo respecto a la similitud de los programas de estabilización que tuvieron el Perú y diferencias también que tuvieron durante los 90, ¿no? De hecho, si estuviéramos haciendo un Space hoy en el año 1995, estaríamos hablando de cosas positivas y grandes expectativas, ¿no? Para ambas economías a partir de ese entonces. Como ya lo describió muy bien Pablo, en el caso argentino, a partir del 2001, pues empieza un descarrilamiento, ¿no? Entonces, si queremos responder a esta pregunta de comparaciones, por qué han tomado diferentes caminos, yo creo que partiría hablando primero de que las políticas de estabilización, es decir, cuando tienes una hiperinflación muy alta y requieres de manera drástica, digamos, alinear, digamos, los precios hacia niveles que hagan sentido con el mercado, eh, es una cosa. Esas políticas que puedes poner en marcha puede ser basada pues, en un ancla monetaria, un ancla cambiaria, hay esquemas gradualistas, en fin, digamos, uno puede encontrar casos en diferente ámbito, pero el éxito que alcancen esas políticas es solamente una parte de la historia, ¿no? Lo más importante, quizás, es este último comentario que hacía Pablo, que es la consolidación de la estabilización, o la estabilización de la estabilización, ¿no? Que esto ya depende de una serie de aspectos, políticas, que se requiere pues compromisos, consensos, ser valiente, y adicionalmente, ¿no? Empezar a trabajar en lo que significa construir instituciones, ganancias de productividad y bienestar, porque eso finalmente es lo que termina consolidando una buena estabilización. ¿Estabilización para qué? Estabilización es para ordenarnos, para poder crecer hacia el futuro. Entonces, en el caso peruano, pues claro, han habido elementos claves, ¿no? que Argentina los tuvo en su momento, pero que se fueron perdiendo, digamos, por un lado, el tema de la construcción de credibilidad. Esta es una tarea no de una sola vez, no solamente para estabilizar en el momento, sino es una tarea que se necesita construir y dar señales claras a los mercados de que esto no se va a volver a repetir, ¿no? Porque ha habido una quiebra de confianza grande para llegar a la situación en que nos encontramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de cerrar el caño o el grifo monetario, consolidar la institucionalidad del Banco Central a nivel constitucional, además, que eso es un doble candado, digamos, es, yo creo, un elemento distintivo que podemos hablar hoy, mirando ya hace 40 años atrás casi, de éxito, vamos a poner todavía entre comillas, de lo que ha significado Perú respecto al tema argentino. Dos, digamos, también es, digamos, un poco lo que fue fallando en Argentina después, que es el tema a ver, las medidas que tienen que ver con disciplina fiscal, por ejemplo, ¿no? De empezar a conseguir eficiencia en los mercados, ¿no? Que en el caso peruano, por ejemplo, sí se ha ido, por supuesto, trabajando, ¿no? La eliminación de los déficits, eliminación, digamos, de reducción de la deuda, la construcción de no solamente anclas monetarias, sino un ancla fiscal, que yo creo hoy es súper importante, ¿no? Después ya, como voy a señalar, casi 40 años, ¿no? Otro tema que también de esta consolidación de la estabilización, si queremos decirlo, tiene que ver con las ganancias de productividad que señalaba. Por ejemplo, un elemento que a veces se utiliza políticamente que tiene que ver los aranceles, ¿no? O el tema de la apertura comercial, el tema de firmar acuerdos comerciales con varios países, que es de alguna manera internacionalizar la institucionalidad, ¿no? Digamos, hoy en el Perú, ni en la peor de las crisis, creo que se habla pues de poner un impuesto a las exportaciones, o sea, o sea, no cabe, ¿no? En las situaciones actuales. Entonces, esos elementos, ¿no? Yo creo que son importantes subrayar de cara a futuro, ¿no? Y creo que más adelante, a partir de las preguntas, seguramente que nos vas a ir poniendo como punto de encuentro, Luis Miguel, seguramente vamos a ir sacando más elementos, ¿no? Gracias, David. Excelente introducción. Ahora, Pablo, ¿por qué, digamos, nunca se ensayó darle autonomía constitucional al Banco Central de Argentina? Eso
porque acá un punto de inflexión fue cuando, como David menciona, no solamente fue la institucionalidad monetaria, hay otros aspectos, pero lo que ha sido clave ha sido la autonomía del Banco Central, su no subordinación al poder político, y que esto ha comenzado a ser respetado a lo largo de las décadas, y tú ves en general partidos de izquierda, de derecha, pueden haber matices, pero privilegian la estabilidad de precios y entienden que tener un banco central apolítico, autónomo, funciona. Luego me voy a referir a los temas, digamos, fiscales y de otro índole, pero la pregunta puntual es, ¿esto alguna vez se discutió en la Argentina? ¿No se discutió? ¿Y por qué los políticos, digamos, si hay otras experiencias, no solamente la peruana, ¿no? La mayoría de países, de bancos centrales tienen autonomía constitucional? ¿Por qué esto no ha sido el caso en la Argentina? Sí, en la Argentina, digamos, se pasó una carta orgánica del Banco Central en el año 92 que estableció la independencia durante el periodo de la convertibilidad y funcionó muy bien hasta que el país, digamos, experimentó la crisis del 2001, que en parte fue una crisis política muy importante. ¿Por qué no fue constitucional? Yo creo que, digamos, Argentina reformó la constitución en el año 94 y cuando uno mira la nueva constitución, la verdad que el tema Banco Central es un tema que aparece en un solo artículo, muy vago, que pareciera referirse a un banco central como la Reserva Federal de Estados Unidos, con bancos provinciales, etcétera. O sea, en ese proceso no se entró, digamos, a fondo en el tema del el concepto de la independencia. Quizás parte del motivo es que ya 2 años antes se había pasado una ley y esa ley estaba funcionando. Y típicamente en la Argentina por lo menos, pero me imagino que en todos los países, las reformas constitucionales son vistas como, digamos, como eventos que tienen mucho riesgo político, ¿sí? Entonces, digamos, claramente el tema Banco Central no era el objetivo central de los políticos que estaban haciendo la reforma. Tenía que ver más que nada con la reelección de un presidente, el acortamiento de los mandatos presidenciales de 6 a 4 años y, eh, digamos, y la creación de la figura del jefe de gabinete, de ministros, o sea, temas que estaban un poquito, digamos, fuera de esta preocupación. Pero yo diría que, digamos, la discusión sobre la independencia es una discusión que continúa en la Argentina. Y durante el gobierno de Macri en 2015 a 2019, digamos, creo que el Banco Central actuó de manera independiente, pero lo que es cierto es que la política monetaria al final depende de lo que ocurre con lo fiscal. Si lo fiscal se descalabra, es muy difícil mantener de hecho la independencia del Banco Central porque básicamente el Estado requiere financiamiento monetario, como ocurrió en el caso argentino. Yo diría que para mí, digamos, lo muy bueno de Perú es que, digamos, logró instituciones fiscales muy fuertes. Y una vez que uno tiene una institución fiscal y un fisco fuerte, entonces es más fácil, digamos, proveer de independencia al Banco Central y concentrar el Banco Central en el objetivo de estabilidad de precios. Gracias, Pablo. David, hablando ya de lo fiscal, que es algo que responde a una serie de aspectos, tener reglas fiscales que no siempre se han cumplido, pero que creo que hay mayor discusión si uno compara en la actualidad respecto al pasado. Creo que la palabra regla fiscal nadie la entendía, no creo que la entiendan todavía los políticos, pero sí hay una discusión respecto a la necesidad de tener
prudencia y la palabra, por ejemplo, del Consejo Fiscal, que es una entidad no vinculante y que no tiene autonomía, digamos, constitucional, pero que cada vez más tiene, digamos, una voz que cuestiona, que desafía los supuestos y que hace parte de la institucionalidad fiscal que se ha ido construyendo a lo largo de los años. ¿Qué cosa crees tú en el país que hace falta para consolidar? Tú hablabas de la consolidación de la estabilización, me parece una cuña interesante, pero ¿tú crees que ya, digamos, la disciplina fiscal en el país está totalmente asegurada, o crees que también hay riesgos de cara a que entre un gobierno que no valore, digamos, el manejo disciplinado del Ministerio de Economía y Finanzas? La voracidad siempre existe de los políticos, la voracidad fiscal. ¿Qué riesgos ves tú que esta ancla fiscal tan enraizada en el país cambie, o tienes algún comentario respecto a lo que ha dicho también Pablo? Adelante, por favor. Sí, gracias, Miguel. Sí, por supuesto, yo coincido bastante con lo que ha señalado Pablo respecto al tema de la explicación, ¿no?, del componente fiscal sobre la inflación o sobre la hiperinflación, ¿no? Sargent decía, ¿no?, que el fenómeno de hiperinflación es fundamentalmente un fenómeno fiscal donde lo monetario es el cómplice, una cosa así, ¿no? Eh, y efectivamente, ¿no?, digamos, en Perú, esta construcción del ancla fiscal ha sido muy buena. Es cierto, no todo el mundo conoce las bondades, ¿no?, de lo que significa, digamos, el público en general, el ciudadano de pie, ¿no?, de los detalles, ¿no?, de lo que significa una regla fiscal, pero yo creo que cada vez más gente se va enterando, ¿no? Cada vez le llama la atención cuando la gente habla de déficit, ¿no? Todo lo que significa déficit genera preocupación, como un recuerdo, ¿no?, de lo que significó, digamos, ese momento tan traumático de la hiperinflación en el Perú. Yo creo que eso es una cosa que ha calado en generaciones, ¿no? Y a propósito del rol del Consejo Fiscal, yo creo que Perú también se ha ido conformando, y eso es parte justamente de la ganancia institucional, de una trinidad de la institucionalidad fiscal importante, ¿no? Tienes tu regla fiscal, tienes tu marco macroeconómico multianual y tienes tu Consejo Fiscal. Y hoy, más que nunca, el Consejo Fiscal está acá demostrando una relevancia para señalar, digamos, las desviaciones, errores, riesgos que tiene, digamos, a veces las proyecciones del Ejecutivo, ¿no? Digamos, yo particularmente desde hace algún tiempo, cuando publican el marco macroeconómico multianual, leo a partir de la página, lo primero que leo es a partir de la página 234, ¿no? Porque es donde aparece la carta del Consejo y donde realmente están las cosas como son. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo se empiezan a generar algunos desvíos, ¿no? No peligrosos todavía, no que creo que estén mellando la confianza, pero alguien que esté señalando de manera independiente estos aspectos, yo creo que son claves. Otro aspecto, que ha mencionado Luis Miguel y creo que es muy importante, es el tema oye, sí, estamos hablando de la consolidación, de la estabilización, o bueno, estamos logrando, ¿no?, este espacio, entendiendo por inflación controlada, entendiendo por una regla con un déficit que tiene una convergencia, que es creíble, que nos permite ser grado de inversión todavía, pero esto ya está. No, la verdad, yo me animaría a decir, siguiendo a Friedman con el tema de la hiperinflación, el fenómeno monetario, y lo que decía Sargent con la inflación y lo monetario y lo fiscal, yo diría que la consolidación de la estabilización en gran medida es un fenómeno de la productividad, es decir, de la productividad que trae bienestar, ¿no?, al país. Porque si no traes bienestar, ¿no?, en algún momento de largo plazo, pues vas a tener una vuelta, ¿no?, por parte en el ámbito político, ¿no? Como hemos visto algunas situaciones en Perú, particularmente con el gobierno de Castillo, ¿no?, donde, bueno, se cuestionaba la Constitución y yo creo que si le dejamos un poco más de tiempo, esto se hubiera puesto mucho más en riesgo, ¿no? Con lo cual, sí, hemos demostrado que nuestras instituciones económicas están bien, que hay un candado monetario, que no fue tan fácil para cualquier advenedizo querer darle la vuelta, pero el riesgo está siempre ahí, ¿no?
Si el descontento, imagínense ustedes, o sea, si el país, como está sucediendo desde hace más de una década, no logra traer esa promesa, ¿no?, de la prosperidad, del bienestar, se puede generar un descontento más grande, ¿no?, del que hemos venido observando hasta ahora, y no quepa duda que de repente sale alguna figura constitucional que cuestione todo y pueda poner en riesgo este progreso en este ámbito que ya tenemos durante casi 40 años, ¿no? Gracias. Pablo, un Sí. tema que David mencionó hace poco ha sido el tema, digamos, esta apuesta por la apertura, esta apuesta por reducir aranceles, por suscribir una serie de tratados comerciales y una serie de candados finalmente institucionales que limitan la discrecionalidad. ¿Por qué la Argentina ha sido tan difícil? Es una economía mucho más grande que la peruana, o era, no sé, en términos de PBI, pero ¿por qué la inserción argentina en la economía global no ha tenido ese rol disciplinador como lo ha tenido en el caso del Perú, donde los aranceles se mantienen bajos y hay una serie de candados que son muy difíciles de revertir por los políticos? Sí, es un tema muy importante. Déjame antes de tratar este punto, de alguna manera, en este intercambio, creo que un tema fundamental es, digamos, cuál fue el impacto de haber tenido una hiperinflación, ¿no? Porque si veo lo que David dice con respecto al Perú, fue un evento muy traumático que de alguna manera generó en la población, digamos, el entendimiento que había que cambiar en la dirección en la cual fueron. Si uno mira el caso de la hiperinflación de Alemania, Alemania se convirtió en, digamos, en un país donde la estabilidad de precios era un objetivo importantísimo, donde la solvencia fiscal también. ¿Y por qué en la Argentina no? Digamos, en la Argentina la hiperinflación fue un evento traumático, pero no marcó a la sociedad de la manera que lo hicieron estas otras hiperinflaciones, y quizás parte del problema es político. Digamos que en la Argentina, digamos, hemos tenido históricamente un partido dominante como el peronismo, eh, y eso, digamos, de alguna manera ha generado cierta estabilidad, pero ha impedido la consolidación de instituciones como la independencia del Banco Central o la solidez fiscal. Y un punto fundamental es este de la apertura económica. Creo que Argentina todavía tiene un modelo muy corporativo, donde además una parte significativa del comercio es con Brasil, donde Brasil también es una economía muy cerrada, y donde en los 90, cuando se crea el Mercosur, se crea como un espacio que generaba por lo menos la tranquilidad de que el Mercosur impedía cerrar nuevamente mucho más las economías. Pero mientras eso era cierto, también es cierto que consolidaba un bloque que era muy cerrado y que hoy, por ejemplo, genera conflictos muy importantes para los socios menores como Uruguay y Paraguay. Y yo creo que ahí es uno de los desafíos que tiene la Argentina, es llevar, digamos, al Mercosur a ser un espacio muy abierto. ¿Por qué el Mercosur, digamos, fue importante y cómo, digamos, cómo compara en contraste con lo que se llamó la Alianza del Pacífico, como una serie de economías muy, muy abiertas? Bueno, el Mercosur fue creado básicamente eh, con Brasil como modelo, donde Brasil ofrecía, por pertenecer al Mercosur, acceso a su mercado doméstico, que era muy importante, ¿sí? Pero si miramos hoy en día, el Mercosur, la verdad que es un tamaño similar a lo que sería
la Alianza del Pacífico. O sea que ya no tiene ese predominio que tenía en su momento, ¿sí? Y por eso yo creo que en términos de reformas estructurales, creo que la Argentina tiene que avanzar fuertemente hacia una economía más integrada al comercio internacional y yo diría, el Mercosur debería converger más a los países, digamos, que constituían la Alianza del Pacífico, con aranceles mucho más bajos. Y eso obviamente que es una lucha contra muchos lobbies, tanto en la Argentina como en Brasil, que se benefician de una economía cerrada. Sí, gracias. David, ahora ahondando un poco en los temas de las diferencias institucionales, porque claramente el Perú tiene, y es sabido por todos, una institucionalidad económica, digamos, que destaca, pero si uno se va a otros planos institucionales en el país, ese es nuestro gran, digamos, cuello de botella para seguir creciendo y desarrollándonos, ¿no? Me refiero a las instituciones políticas y en general, si uno ve el último Latinobarómetro, por ejemplo, hay mucha mayor fe de la población argentina en la democracia que en la peruana, ¿no? El 37% de los argentinos están satisfechos cómo funciona su democracia y acá solamente el 8%. Entonces, en términos institucionales, uno pensaría que, grosso modo, no solamente las económicas, Argentina ha tenido una institucionalidad mucho más sólida que la peruana. ¿Esa es una apreciación correcta o cómo ves tú el desarrollo institucional más ampliamente medido? Y para entrar a la parte política en el último bloque, ¿cómo ves tú el estado de la democracia en nuestro país? Sí, Miguel, mira, para hacer algún pequeño análisis, digamos, medio comparativo, ¿no? A partir de las cifras que has mencionado sobre democracia entre Perú y Argentina, pues voy a hacer un pequeño atrevimiento, ¿no? De tratar de interpretar un poco con Argentina, y acá Pablo me corregirá. Pero creo que en el caso argentino, creo que tienes todavía una inercia importante de lo que fue la Argentina de, de mitad del siglo pasado, ¿no? De una Argentina rica en recursos, próspera, que invirtió mucho en su país, en capital humano, en instituciones también, por supuesto, y que a pesar de la debacle histórica a lo largo plazo, no solamente la última, sino después durante décadas, ¿no? En lo que significa la institucionalidad argentina y el deterioro de la política, yo creo que ha seguido manteniendo. Y cuando uno compara, por ejemplo, el nivel educativo entre los dos países, universidades, salud, etcétera, a pesar de todo el deterioro que experimentó Argentina, eh, las comparaciones todavía creo que son favorables, ¿no? De hecho, ¿no? Cuando hablamos en términos de comparativas de seguridad social, por ejemplo, ¿no? Mucho tiene que ver seguramente también con populismo reciente, ¿no? Que ha permitido la expansión, por ejemplo, del sistema de seguridad social. Hoy uno de los puntos que duelen más en el ámbito fiscal, ¿no? Pero yo creo que estos aspectos, ¿no? Entre inercial y seguramente populismo reciente, pues genera esta respuesta visible. En el caso peruano, por ejemplo, pues claro, todo un deterioro en la última década, caída además en incremento fuerte en pobreza, que sigue incrementándose además a pesar, digamos, de que hemos pasado el periodo de pandemia. Entonces, yo creo que genera una respuesta del momento, de cómo funciona, pues bastante negativa, pero un poco para contrastar, yo quiero hacer referencia a un par de números que justamente es para un trabajo que hacemos en el Consejo Privado de Competitividad. Estábamos viendo temas de democracia, datos, ¿no? Y veíamos los datos de la encuesta nacional de hogares, ¿no? Donde a la gente se le pregunta de manera semestralmente, preguntas sobre democracia, ¿no? Es distinta esta, ¿no? Porque esta ya no le preguntan como si está funcionando bien o mal, sino le preguntan por si creen que la democracia es importante y si la democracia, hace otra pregunta separada, si es el sistema que preferible, ¿no? Y en ese caso los porcentajes están entre 70 y 80%, ¿no? Incluso a nivel descentralizado, ¿no? Entonces,
No, yo creo que esto de alguna manera también podría denominarse una especie de ancla, todavía, o flotador más que ancla, ¿no? Que todavía, pues, aunque no funcione bien, para un poco tratar de compatibilizar diferentes fuentes de encuesta y pregunta, porque son diferentes, le dan un beneficio, si quieren, de la duda todavía a que la democracia pueda funcionar, ¿no? Que vaya a funcionar en el futuro, ¿no? Gracias a todos. Estamos en el espacio Argentina y Perú, lo bueno, lo malo y lo feo de nuestras economías. En breve vamos a abrir a las intervenciones del público. Pablo, tú has visto la crisis de gobernabilidad en el país. Hemos tenido una altísima tasa de rotación de presidentes, problemas de gobernabilidad muy severos. ¿Cómo ves eso? Y te lanzo ya la pregunta de la política, ¿no? Porque ahorita hay una discusión muy grande de romper con el establishment en la Argentina, un candidato que propone una serie de medidas que para algunos puede ser muy atractivas, como eliminar, digamos, adoptar la dolarización, cerrar el Banco Central, entre otros. La primera pregunta es, ¿cómo ves tú de afuera estos problemas de gobernabilidad en el Perú que ha hecho que sea un país menos predecible, menos atractivo a la inversión? Y por otro lado, ya entrando al debate político en tu país, hay elecciones pronto, el mes entrante, la primera vuelta en la Argentina. ¿Cómo ves tú esta apuesta por zafarse, digamos, dada la altísima devaluación que ha habido, la pérdida de valor del peso en los últimos años? ¿Cómo ves tú cuán atractivo es esta opción de dolarizar la economía? Ya la Argentina pasó por algo similar cuando tuvo la caja de conversión en su momento. Pero, ¿cuál es tu Ujú. visión tanto del Perú, en la parte política, como esta discusión de la dolarización actual que hay en la Argentina? Bueno, digamos, es muy interesante que en distintos países, no solamente en Perú, también en Chile, pero también en otros países, incluso en Europa, ha habido como un fenómeno de aparición de, digamos, el descontento digamos, se canalizó en partidos nuevos. Eh, digamos, de la misma manera que decía hace un rato que en la Argentina la hiperinflación no parece haber cambiado tanto la mente de los argentinos, sí creo que en los periodos de gobiernos militares sí cambiaron y tuvieron un impacto muy importante en el sistema político y a partir del 83, cuando vuelve la democracia a la Argentina, hoy digamos que la democracia es un principio que es uniformemente aceptado. Al mismo tiempo, eh, la presencia de un partido tan dominante como el peronista, que a su vez ha sido un partido que ha cambiado, digamos, digamos, de imagen, moviéndose entre, digamos, el liberalismo y el estatismo con mucha facilidad, bueno, ha generado cierta estabilidad en el sistema político y ha impedido la aparición de nuevas fuerzas hasta hoy, donde diríamos que en este momento ya la población está cansada, digamos, del populismo asociado fundamentalmente con el partido peronista y empieza a reaccionar de forma parecida a otros experimentos, a otros países. Y ahí surge en la última elección primaria la figura de Javier Milei, un partido, digamos, bastante unipersonal y libertario, digamos, que de alguna manera representa la rotura con el establishment político histórico de la Argentina. Establishment político y también establishment corporativo, digamos, porque obviamente que los gobiernos, digamos, en la Argentina han sido siempre una mezcla entre políticos y luego intereses
empresarios que se benefician a través de digamos, del cierre de la economía, por ejemplo, de los contratos públicos. Entonces, Milei apareció como rompiendo ese sistema y en las primarias sacó un poco menos del 30% y fue realmente una sorpresa muy importante. Y bueno, y habrá que ver ahora si esa sorpresa, digamos, se consolida o no, porque, digamos, por ejemplo, en la crisis del 2001, también en la Argentina hubo una elección donde el voto en blanco prácticamente apareció como el segundo partido. Pero eso duró poco porque después a las elecciones siguientes ya ese voto no estaba más. Entonces hay que ver un poco, daría la impresión que hoy las posibilidades de Milei son muy importantes en la Argentina. Pero bueno, veremos en octubre qué es lo que ocurre. Ahora, dentro de las propuestas que tiene Javier Milei, una de las propuestas que ha generado más debate es la propuesta de dolarizar la economía, como básicamente un rechazo a la historia inflacionaria de Argentina. Ahora, la verdad que Argentina tiene inflación hoy porque tiene malos gobiernos, no porque no, digamos, porque no se puede lograr una moneda estable, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que, digamos, yo participé de debates, incluso fui impulsor de la dolarización durante la última parte de los 90 en un contexto de un tratado con Estados Unidos, pero digamos, la realidad es que durante los 90 la situación internacional era muy distinta y incluso dentro de las economías emergentes no había muchos casos que habían podido desarrollar políticas monetarias independientes, bancos centrales independientes, que pudiesen realmente utilizar la política monetaria como un instrumento de política económica. Hoy tenemos mucha experiencia y en América Latina, de países como el Perú, que han sido exitosos en ese camino. Y entonces, yo creo que hoy hablar de dolarización en la Argentina, digamos, no es realmente una propuesta que está acorde con los tiempos y con los desafíos que tiene la Argentina. También es cierto que últimamente el mismo Milei ha cambiado un poco su postura y ha dicho que bueno, que la dolarización es eventualmente algo que se puede pensar hacia futuro, pero que en el corto plazo, yo diría, todos los candidatos de la oposición tienen básicamente la misma cosa en mente, es deshacerse de los controles cambiarios y permitir la libre circulación de monedas convertibles junto con el peso y tratar de, digamos, implementar un plan de estabilización que logre bajar efectivamente la inflación. Bien, muchas gracias. Vamos a abrir, les recuerdo por favor pedir la palabra con la manito y limitar sus comentarios a 2 minutos máximo para cualquiera de los dos expositores. Rafael Simonini tiene la palabra. Adelante, por favor, Rafael. Gracias, hermano. Gracias, Argentina. Un aplauso para ustedes porque están viendo el tema de su país y eso me parece interesante. Bueno, una vez en los años 1987, 88, donde nuestros países, la mayoría de ellos estaban en dictadura y Wilkinson Wing las de nuestros países. Lastimosamente, él cuando vuelve a ver a nuestros países, dicen que simplemente
esos puntos no se llevaron a cabo. El consenso de Washington era para priorizar y determinar las deudas de los países, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Club de París, para devolverle la plata a nuestros países. Sudamérica. Simplemente eso no se llevó a cabo, porque cuando Wolfenson, el inglés, vuelve a ver a nuestros países, se queda decepcionado de las políticas que habían hecho, porque simplemente él priorizó el mejoramiento de la vida de los peruanos, de la gente de Latinoamérica, el mejoramiento de inversión en la educación, en salud, etcétera, etcétera. Ahora, este caballero que se llama Milei ve los estudios a nivel económicos y prácticamente vuelve a hablar sobre ese tema, priorización de la economía privada en un país. O sea, él no le deja estadio absoluto a la inversión pública. Rafael, te pido concretar la pregunta para Ya, poder y analizarla. termino. O sea, él no ve, Milei no ve estadio en inversión. Mira, yo te digo una cosa. Los países en el mundo se han desarrollado por políticas estatales en el mundo. Por eso son poderosos. Estados Unidos y toda la Europa se han desarrollado por políticas estatales, inversión del Estado para recuperar la economía en un país. Bien. Y Milei dice lo contrario, o sea, políticas privadas. Y eso no va a conducir absolutamente a nada. Y me alegro que ustedes han puesto Argentina y Perú, lo bueno, lo malo y lo feo de las economías. Milei no es una posibilidad absoluta ahorita. Bien, te Con la agradezco, Rafael. inflación, permíteme terminar, la inflación de Estados Unidos que se vaya más arriba, permíteme hermano argentino, por favor, dame un minuto. Eso no va a conducir a nada, va a conducir al descalabro económico. La política de Milei en Argentina. ¿Y cómo gracias? Muchas gracias, Rafael. A ver, estos debates despiertan pasiones y claro, es ahora el resurgimiento de la posición libertaria, ¿no? De reducir el Estado a la mínima expresión. Esto calaría a ambos, porque acá también en el Perú hay no al nivel de la Argentina, pero estoy seguro que muchos quieren también recortar en un Estado que ha sido ineficaz, que no ha cumplido con sus roles, hay corrupción, hay ineficiencias. Eh, Parto por David primero. ¿Cuál es su visión respecto a cuánto Estado, cuánto mercado, cuánto espacio tendría esta posición más libertaria en la discusión de políticas públicas? Y luego se la paso a Pablo para que ver si hay una intervención adicional del público. Adelante, David. Sí, bueno, este tema del rol del Estado y del privado siempre despierta pasiones, ¿no? Y no hay punto y opinión que satisfaga a todo el mundo, ¿no? Lo primero es que, por lo menos las experiencias, ¿no? Vamos a decir, de países que han logrado ser más prósperos, es más, de países, vamos a decir, que han logrado transición reciente a ser prósperos, digo reciente, hablo de los países de los milagros, ¿no? De los 50, 60, de los países del sudeste asiático y otros emergentes, ¿no? Que han seguido creciendo mientras los emergentes latinoamericanos se han quedado un poco rezagados, es el trabajo como socios, ¿no? Entre el sector público y privado.
y siempre buscando aquel espacio en el cual el sector, donde cada uno de estos entes, ¿no?, tiene mayor ventaja, ¿no?, comparativa, vamos a decir, para desarrollar sus políticas, ¿no? Donde hay mercado y el sector privado lo puede hacer mejor, el sector público lo que tiene que hacer es darles espacio y construir y complementar ese espacio, ese es su rol, para que los servicios, el mercado llegue a mayor cantidad de personas y les permita crecer, desarrollarse, bienestar. En otro tanto, cuando ese espacio no existe y se cree que es importante porque hay una falla de mercado, porque se considera que es un objetivo social importante y el privado no lo puede hacer, pues el público tiene que avanzar y también tomar al privado porque solo no lo va a hacer, ¿no? Esto nos lleva pues a otro aspecto puntual. ¿Qué Estado? ¿De qué Estado hablamos? ¿Es este Estado en el Perú capaz de emprender esos roles con el nivel vamos a decirlo así, de capital humano que tiene actualmente, que se ha ido deteriorando lamentablemente con el tiempo, que se encuentra de repente amarrado y no puede tomar decisiones aquellos funcionarios que son buenos? Ahí ya nos encontramos en el nivel micro, ¿no?, de las posibilidades que tienen, en este caso el Estado, ¿no?, para desarrollar adecuadamente sus funciones, ¿no? Entonces, yo creo una combinación, ¿no? No creo una combinación, pero lamentablemente la búsqueda de ese espacio en que ambos puedan trabajar de manera complementaria, pues hoy está, creo yo, sometido a una polarización que me parece que termina haciendo mucho daño para la búsqueda de políticas públicas claves, ¿no?, para el desarrollo del país. Pablo, tu reflexión ante la pregunta de Rafael. Sí, bueno, digamos, comparto mucho lo que dice David. Digamos, la primera cosa que hay que tener en cuenta en la Argentina es que la Argentina durante los gobiernos kirchneristas ha duplicado el gasto público a producto, pasando de niveles del 22% históricos a niveles del 45-46% del producto hoy en día, con un aumento también muy importante en la presión tributaria. Y el gasto público en la Argentina es visto como claramente muy ineficiente y con mucha corrupción. O sea que en parte, digamos, hay que entender que la reacción en la Argentina contra el gasto público excesivo e ineficiente tiene que ver con este fenómeno, que obviamente lo capitaliza gente como el partido de Javier Milei, pero también está ese mismo discurso dentro de Juntos por el Cambio, ¿sí? Donde creo que, bueno, Javier Milei, digamos, tiene propuestas mucho más agresivas o innovadoras con respecto a lo que es la forma en la cual está organizado el Estado argentino, es con, por ejemplo, prácticamente transformar toda la obra pública en una asociación público-privada, digamos, introducir el sistema de vouchers, tanto en educación como en salud. Bueno, digamos, ahora, esos son mensajes, ¿sí? Son comunicaciones. La realidad es que de ganar la presidencia, Milei tendría digamos, un mínimo de diputados y senadores, por lo que esas reformas en particular yo creo que tendrían mucha dificultad en pasar el Congreso, ¿sí? Y por lo tanto, cuando de manera realista pensamos, bueno, ¿qué es lo que realmente podemos esperar de un gobierno de Milei? Bueno, yo diría, es parecido a lo que esperaríamos de un gobierno de Juntos por el Cambio. Hoy la Argentina tiene problemas macroeconómicos serios, inflación y descalabro fiscal. Y yo creo que si la Argentina puede cumplir esos dos aspectos, después el tema de las reformas estructurales,
digamos, ya van a ver, ya habría, la Argentina habría avanzado mucho, ¿sí? Porque también eso incluye el respeto de los contratos, no volver a caer en incumplimientos con respecto a la deuda pública. O sea que yo creo que ahí es donde en la práctica hay mucha diferencia en la forma en la cual se comunican los candidatos, pero en esa etapa no creo que sean muy diferentes entre sí. Y luego, bueno, hay un tema de gobernabilidad donde obviamente Juntos por el Cambio tiene, eh, prácticamente tendría casi el control del Congreso digamos, y varios gobernadores de provincias, etcétera, mientras que el Partido Libertario estaría en ese sentido mucho más débil. Bien, ya estamos casi al final del tiempo. Ahí le pediría a Sergio una brevísima intervención, por favor, para después pasar a nuestros invitados para un cierre. Sergio, adelante, brevedad, por favor. Adelante, Sergio T. Bueno, voy a ser muy breve y muchísimas gracias. Cuando veo en el portal Argentina y Perú lo bueno y lo malo, lo feo de nuestras economías, yo creo que cuando entendamos el paradigma, lo que ha sido el neoliberalismo y entendiendo lo que ha creado una fábrica de pobres, y cuando empecemos a mirar realmente qué es lo que ha representado en nuestras economías, hablemos objetivamente y no atacar a la persona, sino al argumento, entendiendo qué ha sido el paradigma, qué es el paradigma de unas pequeñas personas o pequeños grupos económicos, entendiendo lo que ha sido nuestra América, perdón, ya voy a terminar muy pronto, menos de un minuto, pseudo independencias, y que todavía siguen y que seguimos todavía padeciendo de no poder entender, y que todavía siga comprando o un comunismo o un socialismo para poder lograr el dominio de personas que no podemos o que no podamos entender. Hablo en plural para nadie sentirse ofendido. El por qué entender que un Milei pueda llegar a un hermano pueblo argentino, entendamos lo que ha sucedido. Tendríamos que empezar a tomar en cuenta un Fondo Monetario Internacional, un Banco Mundial, y entender lo que ha representado un Menem y un Macri a la misma vez, y lo que ha sido, lo que es eso, lo que es el neoliberalismo, lo que es Margaret Thatcher, un Ronald Reagan, que al mismo pueblo Bien, estadounidense como británico lo ha venido a afectar. Lo que es quitarle al Estado el poder de poder ver por sus ciudadanos y dejárselo al privado. Yo creo que muchas cualquier persona, y con gracias. esto cierro, cualquier persona que esté con una inversión privada siempre va a buscar lo mejor para lo privado, para su persona. Y cuando estás hablando de un gobierno, Estado, tiene que haber por un pueblo lo que es en lo que construye esa república. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. A fin de cierre, le pediría una reflexión final. Obviamente que estamos en una situación de ciudadanos descontentos, mucha polarización, y estamos, creo que la región, en una encrucijada compleja, pero una reflexión final pediría a David y luego a Pablo para cerrar este space. David, adelante, por favor. David. No lo escucha David, si no invertimos. Pablo, adelante, por favor. Sí, sí. Una Debe ser Luis reflexión Miguel. final. No, yo creo, a ver, sí, yo creo que, digamos, un poco juntando también el comentario anterior sobre el consenso de Washington, yo creo que la región ha avanzado mucho y ha avanzado mucho con reformas que han servido a mejorar la calidad de vida de la población, a estabilizar las economías. Hay muchos países de América Latina que hoy son países que funcionan desde el punto de vista macroeconómico muy bien, con baja inflación, con situaciones fiscales controladas.
Pero obviamente que, digamos, se necesita un rol eficiente del Estado para, digamos, encargarse de cosas que el sector privado por ahí no las haría de la misma, con los mismos objetivos. Yo creo que lo que estamos viendo es por ahí justamente una, digamos, cierta inestabilidad política o ciertas demandas que quizás simplemente reflejan que una vez obtenidas las, digamos, la estabilidad macroeconómica, ahora las poblaciones necesitan avanzar en otra dimensión, digamos, del bienestar, del bienestar humano, digamos. Argentina lamentablemente está, digamos, todavía en la primera etapa, todavía no pasó la primera etapa de lograr una estabilidad macroeconómica y en ese contexto no solo no logró la estabilidad, sino que el sector público se ha transformado en una fuente fundamental de corrupción y de, digamos, que no le sirve al argentino, no le sirve a la sociedad, que simplemente sirve intereses o de los funcionarios o de, digamos, sectores económicos que viven del Estado. O sea, yo creo que la Argentina está mucho más atrás que el Perú, pero digamos, yo trataría de interpretar de una manera positiva lo que está viviendo la región y que es un avance, digamos, un avance hacia economías desarrolladas. Si uno mira la historia de Estados Unidos, uno se puede sorprender de la debilidad institucional que existía hace no mucho en Estados Unidos y que, bueno, después fue creando, digamos, una sociedad donde las reglas se cumplen y bueno, donde es una, digamos, es una potencia a nivel mundial. Muchísimas gracias, David. Te recuperamos, porque había algún problema de audio. No sé si ya tienes el micrófono habilitado. No, todavía, Miguel. Ya Estamos estás, ya teniendo algún estás. problema. Ok. No. Ya está. Perdón, ahora sí, ya está. Ya, David, adelante, por favor, tu cierre. Sí, muy breves. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha comentado Pablo. Simplemente un par de precisiones, ¿no? Lo primero es que ambos países, cada uno en diferente escalón, digamos, por vicisitudes de la política y de la forma como se avanzaron a partir de los 90, más allá de ello, ambos estamos o tenemos una deuda en cuanto al desarrollo de instituciones, ¿no? Un contexto, digamos, ahora donde la democracia es un ingrediente fundamental, digamos, en el funcionamiento de cualquier gobierno y en la toma de decisiones de políticas públicas, donde el diálogo es fundamental, esa construcción de instituciones es una deuda y un trabajo en el cual tenemos que involucrarnos. Y esto implica, pues, un trabajo conjunto entre el público y el privado, ¿no? En lo que significa el desarrollo de un buen contrato social. Eso en primer lugar. Esto es fácil decirlo, pero más complicado hacerlo, ¿no? Cuando uno revisa los estudios o teorías sobre las instituciones, todo el mundo sabe que es importante, pero nadie sabe exactamente cómo es que esto realmente surge, ¿no? Cómo se genera esta chispa, ¿no? De la institucionalidad que necesite, que de pronto ordena y que las reglas de pronto empiezan a funcionar, que donde lo escrito es una pieza pues, interesante, pero no es lo más importante. Lo más importante en una institución es lo no escrito. Si pudiéramos solucionar la falta de institucionalidad o la informalidad que tienen muchos de nuestros países por ley, pues hace tiempo que lo hubiéramos solucionado. Y la institucionalidad no solamente, o la informalidad, que es un problema, o casi una institución en la práctica de facto, es difícil darle vuelta no solamente en lo económico, sino en lo político. Por eso también cuando hablamos de reforma en lo político, a mí me hace un poco de gracia, digamos, pero con todo respeto lo comento porque
también es como querer solucionar a partir de reformas políticas por ley, ¿no? La informalidad que existe en la política, como también la informalidad laboral se pudiera solucionar por ley, cuando es un proceso endógeno. Entonces, ahí está el reto. Y el segundo punto que quería señalar es que esta construcción de institucionalidad que funcione con consenso, con diálogo, necesario para seguir construyendo políticas públicas, lamentablemente se entrecruza con una tendencia global de insatisfacción, donde esas insatisfacciones se traducen en polarización, o de un lado de la ideología o del otro lado de la ideología, ¿no? Para no poner nombre ni adjetivos de extremo a ningún otro lado, ¿no? Son posiciones que surgen del hartazgo. Y ahí nos encontramos, ¿no? Ya estamos viendo los cambios y las transformaciones y cómo se va presentando esto en otros países. En Latinoamérica, pues yo creo que el hartazgo puede llegar pues, a soluciones que justamente nos lleven por donde fuera, ¿ya? Pero finalmente lejos del consenso. Políticas públicas que funcionan para todos en un mundo polarizado, necesita consenso, pues no suena contradicción, pero es así. Y eso es la gran complejidad que tenemos al día de hoy para construir en nuestros países, ¿no? Muchísimas gracias, David, David Tuesta, Pablo Guidotti. Creo que ha sido un intercambio bastante interesante. Hay desafíos comunes, hay ciertas ventajas de uno frente al otro, pero creo que en esta construcción de consensos que apela David en una sociedad tan polarizada, creo que lo importante es quizás construir sobre lo ya avanzado y a encarar esas reformas que no se decretan, sino que deben hacer de un consenso ciudadano respecto al sistema político, respecto a la calidad de las instituciones, respecto al rol que tiene el Estado y obviamente la generación de riqueza que corresponde al sector privado. Entonces yo quisiera agradecer a todos por participar. Los invitamos nuevamente a visitar nuestra página web propuestasdelbicentenario.pe y agradecer a todos por su participación en este espacio. Mil gracias, David y Pablo. Un gran abrazo a los dos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a Miguel. los dos y a todo el Gracias. público. Un gusto, Muchas David. gracias. Buenas noches.